de, de meterle beef a la Fórmula 1, vamos a hablar un poquito, aprovechando de que no ha habido carrera este finde, hablaremos un poquito más de la actualidad, de las cosas que se han podido ver esta semana. No os preocupéis que seguimos teniendo un montón de cosas de las que se pueden hablar de Fórmula 1, siempre se cuentan temas. Y hablando de cosas que no van bien en la Fórmula 1, como el tema de la regeneración eléctrica, que tendremos tiempo para seguir hablando de ello, ha habido una noticia muy importante que fue justo, no sé si fue a la vez o el mismo día de la misma carrera, Joan, que es que ha habido la suspensión de dos grandes premios. Nos hemos quedado sin dos carreras, una de ellas la carrera de Bahrein, otra la de Arabia Saudí, que además son las siguientes justo después de esta que tenemos este fin de semana en el Gran Premio de Japón, debido al conflicto que todos podréis haber visto en las noticias que hay en Oriente Medio, que hay una guerra, un conflicto, que bueno, no entraremos a debatirlo porque tampoco tenemos mucha información sobre él, pero bueno, por temas de seguridad evidentemente no se pueden disputar estas dos carreras y nos vamos a quedar sin carrera. Joan, ¿qué opinas de esta situación? Pues lógicamente, para más información sobre la guerra en Irán, consulten a su canal de geopolítica de confianza, porque aquí simplemente vamos a comentar esto, que nos quedamos sin Fórmula 1 en abril. Sí, En creo que el abril mes de no van abril. a haber los grandes premios que están programados por motivos obvios. Si no se puede disputar, no se puede disputar. Eh, y perdemos dos grandes premios. eh, que quizás también pueden dar un balón de oxígeno para digerir, analizar y reflexionar sobre cómo van a ser o cómo han sido, cómo están siendo estas tres primeras carreras del nuevo calendario y de la nueva normativa. Es cierto que se pierden circuitos para probar cosas nuevas. Por ejemplo, el caso de Jeddah en Arabia Saudí es bastante notorio porque sería el primer circuito urbano de altas velocidades que nos daría el calendario y no lo vamos a tener. Lo perdemos dentro de ese banco de pruebas que está siendo ahora mismo el Bueno, nuevo reglamento. sí, solo hacer un pequeño apunte que realmente creo que no se ha cancelado. Lo que se han es como, bueno, no se van a disputar, pero la intención de la Fórmula 1, lo cual me parece muy difícil, Es un aplazamiento es indefinido. un aplazamiento indefinido exactamente. O sea, no se van a porque el comunicado es no se disputan en abril. O sea, van a intentar Eso realocarlos en es. el calendario, pero claro, un calendario de 24 carreras inicialmente, ahora 22, no hay muchos huecos, no hay muchos fines de semana libres que además cuadren con dónde va a estar la Fórmula 1 en el mundo. O sea, tienen que ser también carreras que no puedes pasarte de Estados Unidos a lo mejor a Bahrein. O sea, y también esto suponiendo que el conflicto vaya menos, que eso al final es una variable que nosotros como panos formuleros y la Fórmula 1 como Fórmula 1 tampoco tienen mucha idea de a dónde se va a ir. No somos expertos en geopolítica ninguno. Efectivamente. Eh, Por si alguien tenía la duda. y no es lo que estaban buscando aquí. Claro, aquí se enfrentan dos conceptos, ¿no? Por un lado está el hecho de que obviamente, poderoso caballero es don dinero y hay unos derechos televisivos firmados, hay unos contratos firmados, el calendario está establecido para que se corra allí, miles de cosas que hacen que perder un gran premio en una cierta sede que ya está establecida, pues sea una cadena de problemas y un perjuicio grande a la competición, en este caso, ya digo, más a las televisiones, a la Bueno, FOM y el etcétera. petrodólar. Bahrein y El Arabia petrodólar, Saudí son países que pagan muchísimo dinero, pero muchísimo, muchísimo efectivamente. dinero por estar en Fórmula 1 y pagan mucho más que Barcelona, que Madrid, Bélgica, Italia, podría seguir. Pagan muchísimo. Eso es. Entonces a la Fórmula 1 vive mucho de ese tipo de dinero, al final la Fórmula 1 de este tipo de países. Entonces la Fórmula 1 está muy interesada en que esta carrera se haga por A o por B y van Ujú. a intentar prorrogarlo lo máximo posible hasta que sea inevitable cancelarla. Efectivamente. Y que al final estos países financien e invierten en este tipo de activos para transmitir una cierta imagen al exterior. Entonces, para ellos también es una parte que pierden, ¿no? En este Claro. caso. Y luego también está lo otro que comentabas, que es, vale, por un lado está eso. Entonces, a la Fórmula 1 le interesa no hacer una suspensión definitiva. Pero claro, luego está el tema más obvio y más lógico, que es que
no sabemos cómo va a estar la situación en Oriente Medio dentro de, ¿cuánto? ¿4 meses? ¿5 meses? No sabemos ni siquiera lo que va a suceder dentro de 2 semanas como No, para saber qué va a suceder después. y ojo, Abu Dhabi. Abu Dhabi acaba el mundial en Abu Dhabi. Y También Qatar también está por es ahí. un gran premio, y Qatar, que son los dos últimos del calendario, que ahora mismo nos han cancelado, pero tal y como está la situación, no se podrán, si la situación se mantiene, no se podrán realizar tampoco. O sea que serían cuatro calendarios cuatro circuitos que se caerían del calendario. O sea, no es una situación Eso es, eso es. tampoco agradable para la Fórmula Uno, de cuatro países que son de los que más pagan para mantener el pastel, porque al final luego los equipos en gran medida sacan beneficios de lo que reparte la FIA a final de año, y esos son derechos televisivos, y la gran mayoría de ese dinero lo ponen estos países. Entonces la Fórmula 1 está muy Y interesada en sacarlo adelante. patrocinios y un montón de cosas. Sí, 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 sí. Están muy Eso interesados en es. sacarlo adelante. Muy Es interesados. una cosa que a nivel económico es importante para la viabilidad de la temporada. Y claramente es algo disruptor dentro de cómo la FOM va a gestionar este calendario, qué Sí, mensajes manda, qué es lo que recibe por parte de los organizadores, por parte de los equipos, que también tendrán que ver alterada ese calendario en el que mueven cosas de un sitio claro. a otro, de un circuito a otro. O sea, no es solo en sí la suspensión, que al final los aficionados es lo que vemos, que nos han suspendido las carreras en abril, es todo lo que eso conlleva a nivel de logística dentro Exacto. del calendario de la Fórmula Uno. No, exacto. Y también es decir que la Fórmula 1 no se planteó esto como primera instancia. De hecho, han retrasado lo máximo posible comunicar oficialmente esto, porque nos consta, y hay mucha gente que lo ha comentado, que se ha intentado sustituir por otros grandes premios, pero claro, no da tiempo. No ha dado tiempo porque, claro, si quisieses ir a otro circuito ahora ya, los equipos tendrían que estar mandando ya cosas a esos circuitos. Es muy complicado logísticamente organizar un gran premio en menos de un mes, y ha sido inviable. Entonces lo que se ha hecho es posponerlos e intentar realocarlos más adelante, lo cual será muy complicado, y siempre y cuando la situación, como hemos dicho, mejore. Pero lo que no se van a sustituir por otros. O se corre más adelante en Bahrein y en Jeddah, o no se va a correr. Esos grandes premios no se va a ir a Imola, que se rumoreó, Turquía, también se rumoreó, no daba tiempo, y al final, pues la situación es como esta, que no es agradable para la Fórmula 1, pero bueno, veremos que, primero, porque no haya el conflicto, que la solución vaya mejor, y segundo, para que haya Fórmula 1 también. Eso es, eso es. Eso nos lleva también, en cierta manera, a lo que comentábamos brevemente antes. Es un balón de oxígeno, en este caso para la FIA, para analizar todo lo que sucede en este inicio de temporada con este reglamento. Porque una de las cosas que podía suceder antes del Gran Premio de Japón de esta semana que entra es que hubiesen cambios para mejorar, podría decirse el espectáculo, podría decirse la competición, podría decirse el estar de los pilotos. Cambios en general para mejorar lo que estamos viendo. Bueno, después de las dos primeras carreras, y teniendo en cuenta que dos carreras no es una muestra suficientemente grande para llegar a conclusiones sólidas, se ha decidido posponer a después de Suzuka, después del Gran Premio de Japón, los posibles cambios y correcciones al reglamento de la Fórmula 1 en 2026. No sé cómo ves esto, no sé cómo ves este espacio de tiempo que le han dado a la competición para adaptarse, para reflexionar, para pensar medidas sólidas que puedan solventar o aliviar estos problemas de espectáculo, de competición, de logística que estamos viendo. ¿Cómo lo ves? Pues sinceramente, me parece bien y mal. Y me explico, me explico. Me parece bien porque se rumorean fuertemente, como has dicho, que con el esperpento que vivimos en Australia, que todo el mundo alzó la voz, que eso no se podía permitir, eso no era Fórmula 1, que iban a hacer cambios en el reglamento justo después de China. O sea, por supuesto, porque como ya comentamos nosotros en el podcast pasado, China fue muchísimo mejor. No fue lo que queremos, pero fue muchísimo mejor, porque claro, también recuperarte el esperpento de Australia no es difícil. Me parece bien
que no se tomen decisiones precipitadas. Me parece, aunque a mí no me guste el reglamento y no me guste cómo está siendo la Fórmula 1, me sigue pareciendo precipitado que después de 2 carreras se tomen decisiones. Tienes que, aunque no nos guste, tenemos que darle tiempo y tenemos que analizar en condiciones qué está pasando y dónde se pueden realizar cambios, porque si no, arriesgamos a hacer un cambio que vaya incluso a peor. Porque puedes pensar que aumentando la recarga o que haya unas consecuencias X y consigas lo contrario. Entonces me parece bien por esa parte el hecho de darle tiempo, reflexionar, además aprovechando, como dices tú, tenemos un mes para pensarlo después de Suzuka. Además Suzuka vuelve a ser un circuito más Australia, veremos otro esperpento o han mejorado los coches, porque eso también es un poco más... tenemos Australia que fue muy malo, China fue muy bueno, a lo mejor Suzuka nos ayuda a medir mejor, porque tenemos dos Diría que versiones muy Suzuka diferentes. está un poco más entre medias, tiene frenadas fuertes más que Australia, pero claramente Pero no tiene muchas, ¿eh? muchas más zonas de curvas de alta velocidad que China. Entonces, Por eso. vamos a tener ahí un poco una dicotomía y también porque dependiendo del sector del circuito de Suzuka, tienes zonas donde la batería no va a llegar, claramente no va a llegar, y otras en las que quizás tienes más oportunidad de recargar que en Australia. Entonces, sí puede estar ahí algo entre medias y va a ser una prueba de algodón bastante clara para ver cómo se Sí, yo creo adapta que... el reglamento tal y como lo tenemos ahora mismo. Exacto. Y por otro lado, que te comentaba, me parece mal. ¿Por qué me parece mal? En el sentido de que me da la sensación de que se está usando, mucha gente está usando, y no quiero decir nombres, pero mucha gente importante en la Fórmula 1, en la Fórmula 1 en España y en la Fórmula 1 en general, está usando China como, oye, todos los que os habéis quejado en Australia de esto, no sabéis de Fórmula 1, os equivocáis, ves, mira qué bueno China. China fue mucho mejor que Australia, pero no me vendáis que China es lo que queremos. China hubo situaciones muy particulares por las que se vieron cosas buenas, como la batalla de Leclerc, ya lo comentamos en el podcast, la batalla de Leclerc-Hamilton. Pero no es lo que queremos en Fórmula 1, o la que la gran mayoría quiere en Fórmula 1. A lo mejor hay gente que sí, pero la gran mayoría no quiere eso. Entonces, tampoco me gustaría que se use China como escudo a evitar cambios. Me parece bien darse tiempo y reflexionar, pero no que sea me doy tiempo y uso China si Japón va mal. No, pero mirar China. No, eso no me gustaría. Eso no me gustaría, sinceramente. Claro, tiene que ser una excusa para ser más prudente, pero no una excusa para quedarse estancados. Exacto, justo. Y me da un poco de miedo que se utilice un poco el escudo. Y desaprovechar ese mes y medio, porque si esperamos después de Suzuka ya demasiado, ¿sabes? Sí, en general, pero esto es un poco lo de siempre, ¿no? Si cada uno hace la guerra por su cuenta y en lugar de intentar aprender quieres llevarte la razón, pues no vas a llegar a ningún sitio. Creo que lo Exacto. importante siempre es ir analizando de la manera más crítica posible y con la humildad de saber de que todos estamos aprendiendo sobre este reglamento nuevo, todos estamos aprendiendo carrera a carrera. Hay que ser sincero con lo que no nos gusta, con lo que nos gusta y con lo que no conocemos. Claro, Entonces, no hay que intentar aprovechar las cosas buenas para defender algo y las cosas malas para criticarlo efectivamente. solo por llevarte la razón con tu postura, sino para intentar entender. Creo que ese es el objetivo de todos. Y cuanto más pedagógicos seamos con ello, mejor, porque creo que más disfrutable va a ser el deporte. Ya tenemos, digamos, los malos rendimientos de los equipos o los buenos rendimientos de otros equipos o los piques entre compañeros de equipo para debatir y calentarnos un poco más. No lo hagamos con algo tan fundamental de lo que depende el disfrute de todos nosotros, porque de la opinión de los aficionados y de los pilotos depende hacia dónde vaya este reglamento. Y ahí yo creo que lo suyo sería ir todos un poco en una y no intentar hacer bandos dentro de esto que claramente ha cambiado la forma de entender y el disfrute de la Fórmula 1 respecto a los reglamentos anteriores. Claro, sí. Básicamente, un poco como hemos hecho nosotros. Nosotros tenemos muy claro nuestros gustos y los hemos hecho públicos, no nos escondemos, pero en ningún momento hemos usado eso para criticar cosas. Estoy de acuerdo y lo dijimos nosotros en nuestro primer podcast. Sí, La gente estaba usando la situación de Australia para criticar cosas que tampoco eran. En todo momento dijimos, mira, esto de Australia es un esperpento, pero se dijo, lo dijimos tú y yo, esto va a mejorar, esto no se va a quedar así. O sea, tampoco os creáis que la Fórmula 1 ahora va a ser así. No.
esto es un esperpento del que hay que aprender y habrá que analizar por qué hemos llegado a esta situación, pero o sea, creo que en Australia hubo gente que criticó aprovechando que no le gustaba y ahora hay gente en China que defiende, ¿sabes? Ni una cosa ni la otra, sinceramente. Intentar llegar a un punto medio en el que todos podamos ir aprendiendo y acercando posturas, que también es Claro, o sea, una cosa son tus gustos y otra lo que cosa hay. es que Mm. defiendas lo indefendible. Sí, sí, sí. Pero sí. Y en el apartado de actualidad también habría que comentar que hemos podido saber, porque ha habido ciertas filtraciones, creo que por parte de prensa italiana, si no recuerdo mal, si no perdonarme, de que Ferrari va a volver a utilizar el alerón famoso Macarena, lo van a volver a llevar a Japón, se presupone, si luego no lo llevan, nos lo estamos Hay que decir que asegurando a mí aquí me gusta tampoco. más el mote de rollo de kebab, ¿eh? O sea, a mí Uf, es verdad que no lo he tiene oído su ese, ritmo, pero el rollo de kebab a mí me gusta, ¿eh? no lo había oído, Porque me es gusta. un eje tal cual, o sea, es un ala Sí, rotando alrededor de un eje. ostras, no, no, me gusta, me gusta. Pues eso, que lo van a llevar. A mí me parece bastante raro, Joan, he de comentarte el tema del alerón trasero de Ferrari. O sea, ya lo llevaron en pretemporada, dio un par de vueltas Hamilton y lo quitaron inmediatamente. Lo volvieron a llevar a China. Tuvo un trompo bastante sospechoso Lewis Hamilton, que no sabían si era por la aerodinámica o por lo que ya hablamos nosotros de que el freno de mano en el tren trasero es preocupante en estos coches, como le pasó a Piastri, a Stroll, a Checo Pérez, le han pasado a muchos pilotos ya. Y otra vez aquí, pero no terminan de poner, nunca lo he visto. Eso en Fórmula 1, sinceramente, yo no recuerdo una mejora tan on-off de la quito y la pongo, pero no sé qué puedes comentarnos tú, qué opinión tienes. Bueno, yo, pura opinión, estoy hablando totalmente desde lo que me ha parecido a mí, creo que es una prueba conceptual de ver si encuentran algo en el mecanismo de activación de la aerodinámica activa con este alerón Macarena. A priori uno pensaría que cuando tú pones el ala completamente perpendicular al aire, es decir, perpendicular al coche, y el aire está dándole de lleno, tienes arrastre por necesidad. De hecho, Hmm. el motivo de por qué en circuitos de alta velocidad, como por ejemplo Monza, el alerón es casi plano, es por esto, porque alcanzas velocidades muy altas y si tú pusieses el alerón de frente, generarías mucho arrastre, mucha resistencia al avance. Hmm. Entonces, a priori, esto es lo que sucedería. ¿Qué pasa? Como el sistema de activación de los alerones para abrirlos este año es diferente, cada equipo va a buscar su método de activación. El más obvio es utilizar los activadores para tirar levemente de las alas y levantarlas, pero sin hacerlas girar, simplemente eh, reducir ese ángulo de ataque con el que afronta las rectas. Ferrari probablemente esté probando algo diferente y por eso lo está llevando a todos los circuitos, porque como en cada circuito la aerodinámica funciona de manera distinta, con que reserven parte de las pruebas o parte de las sesiones de entrenamiento a probar este concepto, quizás en algún momento encuentran algo. O quizás se queda en una anécdota. Pero claro, como toda prueba conceptual, la CFD, las simulaciones o el túnel de viento te puede dar una lectura, pero luego la que vale realmente, que puede parecerse más o menos a las simulaciones y al túnel de viento, pero la que vale realmente es la de la pista. Y si no lo pruebas en pista, no puedes asegurar nada. Vale, o sea, tú te refieres que siendo más conceptual, que no es tanto de que les vaya a dar una mejora per se, sino que están intentando descifrar algo de la parte trasera del coche para futuras mejoras. O sea, Probablemente sí. no ves posible que a lo mejor algún equipo les copie el alerón, de que alguno intente. Pero yo he visto que algún rumor había de que McLaren estaba intentando replicarlo y que también Adrian Newey había hablado de que a lo mejor Aston Martin podía replicarlo. Sí, porque al fin y al cabo, cuando tienes una prueba conceptual, el primero que da en la tecla con que esa prueba conceptual, siendo inicialmente un perjuicio, o sea, siendo inicialmente un problema, si alguien consigue llevarlo a una ventaja competitiva, va a ser quien tenga la manera de trabajar y el primero que lo implemente, y eso es una ventaja sobre los demás competidores. Pero es un poco ensayo-error cuando son conceptos nuevos. Además, hay que tener en cuenta
que en el punto en el que estamos de reglamento es el punto más inicial. En cualquier reglamento, este es el punto en el que menos se sabe de aerodinámica. En el reglamento anterior, empezamos en 2022, que al principio todo eran problemas. No había tanto aire sucio, el principal problema era el porpoising, que por la succión del aire debajo de los coches empezaban a rebotar. Todo eran problemas. A medida que se fueron puliendo los fondos de los coches, a medida que se iban poniendo deflectores en los alerones, se iban perfilando los pontones, todos estos diseños del coche que estaban destinados a controlar el flujo de aire, acabamos en 2025 con una Fórmula 1 súper dependiente de la aerodinámica. Entonces, no es tan extraño ver este tipo de pruebas conceptuales que pueden acabar en nada o pueden llegar a algo, pero que sirven para ir explorando esos aspectos que todavía no conocemos de cómo se va a comportar la aerodinámica en estos coches nuevos. Hombre, me imagino que viviendo en una época de límite presupuestario, Ferrari tendrá mucha confianza en que sí que les lleve algo, porque si no, me imagino que estar llevando mejoras a todos los circuitos para no implementarlas costará dinero. Evidentemente, puede que Sí, aún eso así también es no, cierto. no llegue nada, pero imagino que ellos tendrán bastante confianza y porque están gastando dinero bastante en ello para no ponerlo, o sea que imagino que le verán bastante potencial, aunque a lo mejor no lo están sabiendo afinar de momento. No, y que lo que nos tiene que llamar la atención es que otros equipos estén pensando también en implementar eso. Y ahí habrá algo que se nos escape, que lógicamente los aerodinamicistas, los ingenieros, sabrán mucho mejor que lo que podamos contar nosotros dos sobre Qué las humilde. vicisitudes y los detalles que tiene el funcionamiento de este alerón Macarena, o bueno, el rollito de kebab.